Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 3 de mayo para sexto grado. Comenzamos con educación socioemocional. El tema es: en sus marcas, listos a sonreír. ¿Sabes a qué se refiere la palabra resiliente? Es una palabra que se refiere a la capacidad que una persona desarrolla para enfrentar sus propios problemas, superar los obstáculos que se le presentan y no ceder a la presión que generan. El concepto está relacionado con la resiliencia, es decir, la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos y mantenerse firmes. La emoción principal es la alegría, y de ahí se derivan varias emociones parecidas o familiares: alivio, regocijo, deleite, euforia. El alivio y el regocijo son de menor intensidad que la alegría, y el deleite y la euforia son más intensas. Por tradición, los chistes ante la adversidad le dan su sazón. Aquello que tanto anhelas en tu corazón vas a encontrar a través de tu reacción a los demás, vas a contagiar. Lo anterior se relaciona: a toda acción le corresponde una reacción de igual o mayor intensidad. O dicho de otra manera, si siembras manzanas, no esperes cosechar peras. Se refiere a que si actúas adversamente y pensando en cuidar a quien más amas, tendrás resultados positivos en tu vida. Cuando anhelamos algo y lo conseguimos, nos invade una sensación agradable, nos llena de paz y eso nos contagia a los demás. Por ejemplo, cuando los niños o las personas se muestran muy felices, eso se llama deleite. Cuando disfrutas mucho de algo, es como la alegría, de una intensidad menor. Simplemente es una emoción satisfactoria y especial para cada persona. En una familia, cuando se lucha por salir adelante ante la adversidad, se pueden unir fuerzas, generar empatía y construir grandes cosas en conjunto. La emoción-reacción que a los demás vas a contagiar es alegría y felicidad. También has aprendido que la alegría tiene diferentes intensidades, que son de corta duración, pero que ayuda a que las acciones y decisiones que se toman sean mejores, no solamente para ti, sino para los demás. Por ejemplo, hay quien se siente feliz con la presencia de alguna persona, le genera alegría, es como una luz que ilumina el momento, y aunque deba irse, te pone feliz la experiencia que hayas tenido y te da gusto saber que puedes aprender, compartir y aplicarlo en tu vida diaria. El reto de hoy es el siguiente: con el apoyo de tu familia, elabora una lista de por lo menos 2 posibles actividades a realizar para mantener la resiliencia. Será muy divertido y les producirá mucha alegría y felicidad participar de dichas actividades. Seguimos con lengua materna. El tema es: los trabajadores como personajes de la literatura mexicana. Piensa que el conocimiento profundo del lenguaje permite, entre otras cosas, pensar y expresarse con mayor precisión y claridad. Trabaja, cerebro, trabaja. Trabaja, cerebro, trabaja. Da toda luz que puedas dar. Y sientes fatiga, trabaja, trabaja. La revolución es una vorágine, se nutre de cerebros y de bravos corazones. A la revolución no van los malos, sino los buenos. No van los idiotas, sino los inteligentes. Trabaja, cerebro, trabaja, da luz. Trabaja hasta que aniquiles la fatiga. Después vendrán otros cerebros y luego otros y otros más. La revolución se nutre de cerebros y de nobles corazones. Así pensaba el revolucionario un día en que la intensidad de su trabajo intelectual le había aflojado los nervios. Desde su cuartito veía pasar la gente que caminaba en distintas direcciones. Hombres y mujeres parecían alterados, ansiosos y como dominados por una idea fija. Todos anhelaban en pos del pan. En algunos rostros se notaba la decepción. Sin duda, esas gentes habían salido a buscar trabajo y volvían a casa con las manos vacías. Se acercaba la noche y a la tristeza del crepúsculo circulaba la gente. Los trabajadores regresaban a sus casitas con los brazos caídos, negros por el sudor y la tierra. Los burgueses, redondos, satisfechos, lanzando miradas despreciativas a la plebe generosa que se sacrificaba para ellos y sus queridas, se dignaban a los grandes teatros y a los lujosos palacios que aquellos mismos esclavos habían construido, para los cuales no tenían acceso. El corazón del revolucionario se oprimió dolorosamente. Toda aquella gente desheredada se sacrificaba estérilmente en las fábricas y en el taller, en la mina, dando la salud, su porvenir y el porvenir de las pobres familias en provecho a que los amos altaneros, que al pasar cerca de ella, esquivaban su contacto para preservar a la mugre y la tizne sus ricas vestiduras. Sí, aquella pobre gente se sacrificaba trabajando como mulos para ser más poderosos a los verdugos, porque así están arregladas las cosas. Mientras más se sacrifica el trabajador, más rico se hace el amo y más fuerte la cadena. Trabaja cerebro, trabaja, da luz. Trabaja hasta que se aniquile la fatiga. Dentro de los cráneos de las multitudes hay muchas sombras. Ilumina esas tinieblas en el incendio
de tu rebeldía. ¿Qué opinas sobre el texto y lo que dice acerca de los trabajadores? En el texto de Ricardo Flores Magón, el protagonista, el revolucionario, es un trabajador del intelecto, como su autor, cuyo destino y su opinión no resulta muy alentador, lo cual se señala desde el título: trabaja, cerebro, trabaja, frase que se repite en varias ocasiones a lo largo del texto, y que por la manera en que está redactado es imperativo, se denota un mandato o exhortación, como cuando se analizan las características de los manuales de juegos de patios, en este caso para que el protagonista trabaje sin cesar. Y el texto describe no solo parte de la realidad de un trabajador del intelecto, sino también de los trabajadores en general, e incluso de los desempleados. Y no sobra resaltarlo, la existencia de todo parece destinada al infortunio. Quizá por eso se requería de una revolución, y valga la redundancia, los revolucionarios, como el protagonista y como el autor, dedicados a luchar contra la injusticia, la desigualdad, la pobreza, el abuso de poder, la explotación de los trabajadores. Los burgueses son mencionados en el texto de Flores Magón, y por la descripción que se hace de ellos puedes darte cuenta que se trata de una clase privilegiada, de quienes suelen explotar con mayor frecuencia a los trabajadores. El reto de hoy es el siguiente: dialoga con alguno de tus familiares a fin de que comenten alguna anécdota de su trabajo y regístrala en tu cuaderno. Analiza lo que comentan tus familiares. ¿Tiene algo parecido con el fragmento que leíste? ¿Por qué? Seguimos con la historia. El tema es el Islam y la expansión musulmana. Durante el siglo V, mientras el Imperio Romano de Occidente se fragmentaba en diversos reinos feudales, simultáneamente en la zona desértica de lo que actualmente es Arabia Saudita, habitaban los árabes, quienes se congregaban en pequeñas tribus nómadas que comerciaban entre sí, hablaban el mismo idioma y rendían culto a diversas deidades, es decir, eran politeístas. Algo muy peculiar en estas tribus nómadas era que el culto a los dioses lo rendían en un santuario llamado Kaaba, ubicado en la ciudad construida del Imperio del Desierto, la Meca. Sin embargo, a finales del siglo VI después de Cristo, esto cambió. Se registró un hecho fundamental entre las tribus árabes: el nacimiento de Mahoma. A partir de sus prédicas de Mahoma, los tribus árabes comenzaron a unificarse bajo una sola religión, el Islam. De este modo, dejaron de ser politeístas para convertirse en monoteístas, es decir, creyentes en un solo Dios. La expansión de los musulmanes hacia África, Asia y Europa, bajo el liderazgo político de los califas, trajo consigo importantes intercambios comerciales y culturales entre Europa y Asia. Aquí el libro de historias explica la expansión del Islam, sobre todo la ocupación que llevaron a la península ibérica entre los años 711 y 1492. Tuvo notables consecuencias para la cultura occidental, ya que los musulmanes dejaron una herencia importante como la aportación lingüística al español, además de que redescubrieron los conocimientos griegos e introdujeron en Europa diversos saberes chinos. Con la expansión musulmana en Europa se popularizó el juego del ajedrez, originario de India, pero también inventos importantes como el desarrollo de la navegación, como fue la brújula inventada por los chinos, y cuyo uso se popularizó en Asia y Europa gracias a los árabes. Fueron apasionados de la astronomía, construyeron observatorios de las ciudades más importantes del Imperio Islámico, como Bagdad, El Cairo, Córdoba, Toledo, Samarcanda. Al interior de estos observatorios, los árabes inventaron el péndulo y el reloj de arena, pronosticaron las manchas del sol, estudiaron los eclipses, los cometas y otros fenómenos celestes. Cultivaron asiduamente las matemáticas. Muchos principios básicos de aritmética, geometría y álgebra fueron descubiertos por eruditos musulmanes. Los números y los métodos de contar que hoy en día utilizamos fueron inventados por los árabes. A esto hay que agregar sus aportes a la arquitectura, las artes plásticas, la literatura y la filosofía. Fue gracias a los árabes que se logró la reintroducción y relectura de los griegos por parte del mundo europeo. La religión musulmana existe en todo el mundo, pero principalmente en los países de Medio Oriente. En México también hay personas practicantes del Islam, y al igual que toda la gente es importante respetar sus creencias. Aquí hay una lección de la historia sobre la cual puedes escribir una carta de opinión. Puedes emplear como guía las siguientes preguntas. ¿Por qué los seres humanos a lo largo de la historia han transformado momentos de un fecundo intercambio cultural en guerra y destrucción? En un futuro, de acuerdo a lo que enseña la historia, ¿será posible el encuentro entre culturas distintas sin un afán de conquista y destrucción? ¿Será posible concebir y construir una historia humana sin la guerra? El reto de hoy es el siguiente. Escribe tus opiniones respecto a las preguntas planteadas en una carta dirigida a tus familiares o amigos. Compártela con alguien cercano. Seguramente les parecerá muy interesante tus opiniones. Seguimos con geografía. El tema es países con mayor y menor desarrollo económico. El Producto Interno Bruto, PIB,
por sus siglas, es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país o región de un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. El PIB se utiliza para medir la riqueza que genera un país. Para que este concepto quede más claro, abre tu atlas de geografía en la página 110. Como puedes darte cuenta, hay al menos dos elementos para reflexionar a detalle. Revísalos mediante la elaboración de un mapa conceptual. Arriba anota economía mundial. Ahora separa un par de conceptos que explican en qué consiste el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita. El Producto Interno Bruto va a permitir medir la riqueza de los países e incluso de las ciudades a partir de su crecimiento económico durante un año. Se trata de todos aquellos productos comerciables y valor monetario mediante el dólar. Y el ingreso per cápita imagina que la riqueza con la que cuenta un país en una determinada cantidad de dinero. Este dinero, que se reunió a lo largo de un año, se divide entre el número de personas que habitan en dicho país, y de esta manera obtenemos un promedio por persona que es el ingreso per cápita. Consulta tu atlas en la página 111, donde encontrarás el mapa de Producto Interno Bruto con la simbología. Dice, el valor del Producto Interno Bruto en 2011 medido en millones de dólares. El color marrón se ubica en los países de nivel más alto, el color rojo corresponde al nivel medio y el naranja está en un nivel bajo y el color amarillo es muy bajo. Ahora, completa la siguiente tabla donde indicarás por parte de los países con nivel alto de cada continente. Observa el mapa. Para responder las preguntas respecto a cómo se mide la calidad de vida de los países, deben mencionarse y que se consideren tres elementos primordiales: la esperanza de vida de las personas, el nivel de escolaridad de la población, el Producto Interno Bruto per cápita. Analiza otra vez y con detalle las gráficas que aparecen en el Atlas del Mundo en la página 110, donde identificarás a los países con mayor ingreso por habitante. Las gráficas dejan ver que los países con mayor ingreso por habitante son naciones desarrolladas, muchas de ellas ubicadas en Europa, mientras que los países que tienen un bajo ingreso per cápita se ubican en África y son considerados subdesarrollados. Un factor importante en la economía de cualquier país es el empleo, ya que los empleos vinculan a las personas con la sociedad y la economía en la que viven. El acceso a un trabajo seguro y remunerado de manera justa es un factor fundamental para la autoestima de las personas y las familias, lo que les permite hacer una contribución productiva. El desarrollo sustentable es un tipo de desarrollo que desde hace décadas se ha impulsado en muchos países desarrollados y subdesarrollados. Consiste en lograr un desarrollo económico que permita a las sociedades producir lo necesario para satisfacer las necesidades de la gente, sin que tengan que deteriorar o destruir los recursos naturales. El reto de hoy es el siguiente: reflexiona acerca de las diferencias sociales y económicas entre distintos países del mundo. Platica sobre este tema con tus familiares. Pregúntales sobre la situación económica que viven y por su trabajo, y si este es suficiente para cubrir las necesidades básicas de la familia, además de seguro y satisfactorio, y pregunta qué pueden hacer para mejorar esta condición sin perjudicar a otras personas y sin dañar el ambiente. Registra tus respuestas en tu cuaderno. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.